Bueno, buenas noches. Bienvenidos a esta Galería de Historia, Museo del Caracol, que el día de hoy presenta una colección de tarjetas de visita que les va a hablar el maestro Brito de ellas. Tenemos ahora invitados de lujo, la doctora Patricia Galeana, ampliamente conocida por su trayectoria, y el maestro, el doctor Baltasar Brito, director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes y quiero presentar a la doctora Galeana. Ella nos va a hablar del liberalismo social en el siglo XIX. Es de los temas que es apasionante tratar ese siglo XIX. El museo, la Galería de Historia, está dedicada precisamente al tratamiento de estos temas a través de 50 y tantos dioramas, 53 dioramas. Presenta toda la evolución histórica de ese siglo XIX. Es un museo que se funda en los 60s y antes del Museo de Antropología. En realidad, aquí se entrena mucho, es un poquito el laboratorio, que después va a hacer eclosión en el Museo Nacional de Antropología 2 años después, y después en el Museo Nacional de las Culturas, y después en el Museo Nacional del Virreinato. O sea, es una época en que se consolida este proyecto educativo a través del esfuerzo muy grande de los museos, con estos museos que les estoy diciendo, de las aulas. Es la época del CAPSE, y donde nuestro país se llena de estas aulas de enseñanza en el último rincón de la Sierra Juárez y en el último rincón de la Sierra de Chihuahua. ¿Sí? Entonces, estas tres, y el libro de texto gratuito me faltaba, que es importantísimo. Entonces, con este esfuerzo, y en este caso los museos, se crea todo un proyecto educativo de la mayor envergadura, en donde participan, por supuesto, un gran ministro de Estado, el ministro Jaime Torres Bodet, de grata memoria, y también el arquitecto Ramírez Vázquez, buena mancuerna, con la anuencia y el impulso del licenciado López Mateos. Entonces, una época afortunada para México en que se desarrolla este proyecto educativo nacional, ¿sí? Se habla fácil de una nación tan diversa, pero en realidad esto se logra en esta época. Y yo agradezco mucho la presencia de la maestra Galeana y, por supuesto, la trayectoria de la maestra es muy amplia. Solo quiero decirles que casi toda su carrera, entre licenciatura, doctorado, se hace en la Universidad Nacional Autónoma de México, una institución generosa con el país, sin la cual no podemos explicarnos, ¿sí?, mucho de la trayectoria y del desarrollo de la nación. Entonces, por supuesto, ahora es directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, ahí en la Plaza de San Ángel, donde realiza una labor encomiable, porque concatena estas dos cosas tan difíciles de concatenar. O se es investigador o se es difusor de la ciencia. Pero aquí, en ella se reúnen estas dos características y se forma una personalidad que, aparte de dedicarse a la investigación y al estudio de la historia, puede realizar proyectos de amplio espectro social, que me parece que a mí de la mayor importancia. Por supuesto, es autora de numerosas publicaciones, coordinadora en esta labor colectiva, y bueno, yo le agradezco tanto su presencia el día de hoy. Maestra, muchas gracias. Al contrario, me da muchísimo gusto estar en este museo que en efecto fue pionero y que ahora que estamos con este problema de que nuestros jóvenes pues estén reprobando historia más que matemáticas, el que vengan a este museo es fundamental para que descubran lo apasionante que es el conocimiento de nuestra historia. Y bueno, pues después de esta generosísima presentación que hizo la maestra Julieta Gil, a mí me da muchísimo gusto estar con todos ustedes para hablar de un tema que espero que resulte de su interés. Es un tema poco conocido, el del liberalismo social mexicano, y que vincula justamente todas las demandas del siglo XIX que van a culminar con la Constitución de la que vamos a conmemorar
su primer centenario. Me da mucho gusto compartir la mesa con el doctor Baltasar Brito. Y bueno, sin más, entonces vamos a hablar primero de las tarjetas de visita o ya entro en materia. Era la presentación de la maestra Galeana. Y ahora me toca presentar al doctor Baltasar Brito. Él es director de la Escuela Nacional de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que me honra haber estado allí también en la dirección de esta enorme institución, gran biblioteca, punto de referencia, sin el cual tampoco entendemos a este país y a la formación de los nuevos investigadores, ¿no? Entonces, de larga tradición esta Biblioteca Nacional se funda en el viejo Museo de Antropología y tiene antecedentes más remotos, y es este acopio del conocimiento, de la memoria, del rescate de archivos, del rescate de documentos tan importantes para la historia de México. El doctor Baltasar Brito tiene también una trayectoria importante en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente es director de la biblioteca. Pero lo que es muy interesante es su trayectoria académica. Él, la especialidad que tiene es en el estudio de estos documentos tan importantes para la historia de México, de los códices. Entonces tiene un amplio conocimiento de códices, y no nada más de eso, sino tiene una inquietud por encontrar partes de documentos sueltos, nuevamente los junta, ya encontré la otra parte del códice que estaba en otro lugar, ¿no? Entonces, esto nos lleva a platicar, que nos va a platicar en este momento de las tarjetas de visita, de un investigador con una enorme curiosidad, ¿sí? Y esa búsqueda de la memoria y de la reconstrucción de un pedacito muy importante de la memoria de nuestro querido México. Así que, doctor Baltasar, bienvenido. Gracias. Perdón. Bueno, muchas gracias. Es un gusto también para mí compartir esta mesa con la maestra Julieta, que desde hace algún tiempo, cuando todavía yo era estudiante, ella era precisamente la directora de la biblioteca, a donde yo acudía a estudiar los códices, precisamente. Y bueno, con la maestra, con la doctora Galeana, he compartido otros foros, particularmente algunos en otros temas, como el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Pues ella es la representante del sector historia en ese organismo muy importante de la OEA. Efectivamente, yo seré breve, también me gustaría escuchar la ponencia. Debo decir principalmente que la biblioteca es una biblioteca añeja, ya tiene algunos años, ¿verdad? Aunque el antecedente más antiguo es el del Museo Nacional, que se funda alrededor de 1825, pero que como biblioteca se consolida hasta 1888, cuando don Francisco del Paso nombra al primer bibliotecario, y bueno, de ahí tiene una trayectoria muy amplia, sobre todo en la recopilación de los documentos de un grupo de investigadores que trabajaban en el museo, y esta situación se va haciendo una colección muy importante que no nada más refiere a libros y manuscritos, sino curiosamente también a fotografías, que es de lo que vamos a hablar, o que el motivo de esta reunión pues tiene precisamente inaugurar una muestra, si bien pequeña, muy significativa respecto a esa gran colección de fotografías que resguardamos, porque usualmente se cree que la biblioteca nada más resguarda, bueno, desde luego los códices, tenemos casi 200 entre originales y copias históricas, tenemos una mapoteca muy importante que ya aparece digitalizada, por lo menos los 400 mapas más representativos que tratan sobre México están digitales y disponibles en el internet, y precisamente esa es una labor que estamos llevando a cabo porque nos interesa mucho que todas las colecciones de la biblioteca estén ahora disponibles en internet, que creo que es a donde nos está llevando todos estos avances tecnológicos. Y en ese sentido, dentro de los fondos, que debo de decir primeramente que son considerados Memoria de México por la UNESCO, esta colección de la fototeca de la biblioteca ya tiene ese reconocimiento, pues es amplia, tenemos particularmente álbumes que tienen relación con la arqueología, tenemos desde el siglo XIX una colección muy importante de los fotógrafos más importantes, tanto extranjeros como mexicanos,
Yo recuerdo que siempre me ha llamado mucho la atención fotógrafos importantes como Aubert y Cruces y Campa, por ejemplo, sobre todo por la época de Maximiliano, ¿no? Que era para mí muy significativa, y entonces comencé a revisarla. Y bueno, me he pasado momentos muy gratos precisamente en la revisión de todo este gran acervo, porque nos dimos a la tarea de digitalizarlo. Entonces, recientemente el equipo de la biblioteca puso ya a disposición una de las primeras que hicimos, por considerarla de las más importantes, es precisamente la colección de cartes de visite de un coleccionista muy importante, de quien se adquirieron esta colección de 1972 cartes de visite, que es don Francisco Pérez Salazar. Y para nosotros era muy importante, habíamos hablado ya con el descendiente de don Francisco, que también se llama don Francisco, y teníamos como que la intención de que estuvieran disponibles para el público en general, y en ese sentido creo que estamos enriqueciendo mucho a la biblioteca, porque si ustedes ahora entran a la biblioteca y pusieran, por ejemplo, Maximiliano, aparte de que van a poder observar todos los libros que tenemos, van a poder apreciar las 1972 fotografías de esta colección, las cuales se les hizo aparte toda una información, se subió junto con la imagen, que incluye una biografía breve pero sustanciosa, y que incluye desde luego la imagen. Entonces ustedes podrán podrán revisar en cualquier parte de donde ustedes se encuentren, entrando a la página de la biblioteca, y creo que en ese sentido se enriquece mucho, porque el investigador que esté llevando a cabo un trabajo sobre personalidades del siglo XIX en específico, porque esta colección es del siglo XIX, tal vez principios del XX, podrá obtener en general toda la información de los personajes que esté buscando. Entonces, estaba hace un momento haciendo con el ingeniero Gasca precisamente la búsqueda de Benito Juárez, ¿no? Entonces nos salía en la búsqueda los libros que tiene la biblioteca, próximamente estarán todos los artículos también que existan sobre Benito Juárez, pero aparecían las fotografías de la colección Pérez Salazar, lo cual facilitará, nos parece en lo personal, la investigación sobre los temas, porque no nada más es un personaje, puede ser, no sé, Querétaro, si pusiéramos a Maximiliano, y aparecerían los libros donde esté incluido esa palabra, donde esté incluida la palabra, y será muy fácil entonces llevar a cabo una investigación. En ese sentido también me gustaría decir que estamos muy contentos de colaborar con la maestra Julieta, porque bueno, fue la directora anterior, y bueno, sabe que compartimos ese gran gusto por los manuscritos también, los libros, las fotografías, y en ese sentido no tenemos ningún inconveniente en participar en exposiciones como estas, que nos permiten tener una visión muy especial de cómo se vestía en ese entonces la sociedad, entre tantas otras cosas, y desde luego documentos visuales que son muy importantes para entender a la sociedad decimonónica. Es un gran gusto para mí venir, compartir todo esto con todos ustedes, y estoy seguro que cuando vean la muestra tendrán una explicación amplia, creo yo, de las cédulas nos ayudarán mucho a entender esto, y con la presentación que hará la doctora Galeana, creo que podríamos tener ya un panorama mucho más amplio, y pues por ese mismo motivo, sin más preámbulo, dejaría que la doctora diera su exposición. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, pues precisamente fue Maximiliano el primero que utilizó su imagen como promoción política. Antes de que llegara a cualquier lugar, se distribuía profusamente las cartas de visita con su fotografía y con la de Carlota, y esto hacía que, pues evidentemente, todas las personas quisieran estar presentes para ver a los jóvenes emperadores que parecía que venían como en un cuento de hadas.
Pero ahorita, pues, la verdad, no les podía haber hablado de Maximiliano, que es uno de los temas de los que más he publicado, pero voy a hablarles del liberalismo social porque, pues, creo que es importante que vayamos acercándonos. Las efemérides son un buen pretexto para reflexionar sobre algunos temas que nos son importantes, pero que a veces, pues en el trabajo, la rutina diaria, se dejan de lado, y las efemérides centran nuestra atención para meditar sobre ciertos temas. Y bueno, el que vayamos a celebrar el centenario de la Constitución de México, una de las más longevas del mundo, es un tema importante que toda la población, toda la ciudadanía debe de estar familiarizado con las normas que nos rigen, y me pareció muy importante pues hablar en ese sentido de un tema que vincula justamente al siglo XIX con la Constitución que nos rige, que es el liberalismo social. Entonces, voy a ir pasando las hojas, compañero que está y usted me hace favor de pasarlas, ¿sí? Bueno, el liberalismo, como seguramente todos tienen presente, pues ha sido definido de muchas formas. De hecho, si vemos en la actualidad, no hay gobierno que no quiera o persona que no se diga liberal. Esto es como escribe Nicola Matteucci en el Diccionario de Política de Norberto Bobbio, un fenómeno histórico, así lo menciona, porque pues buscamos los antecedentes del liberalismo y nos podemos ir hasta el siglo XVII en Inglaterra y podemos recordar a Locke, a Hume, y podemos ver cómo empieza a manejarse el tema de la libertad en Inglaterra con su Glorious Revolution de 1688, y desde luego en Francia, en la Ilustración y con la Declaración Universal, y por eso tiene mucha más trascendencia tal vez que el liberalismo inglés, que se desarrolla en Estados Unidos fundamentalmente, pero que tiene impacto en el liberalismo francés, que va a irradiar a todo el mundo, en particular también al mundo hispano. El mundo hispano tiene, por una parte, la influencia de la versión española del liberalismo francés, de cómo llega a estas ideas de libertad a España, pero también, como ustedes saben, la lengua culta del siglo XIX pues va a ser el francés. Así es que los intelectuales mexicanos leen el francés y tienen contacto directo con el liberalismo, lo mismo de Voltaire que de Rousseau, que de Montesquieu. El tema que hoy vamos a tratar es el liberalismo socialista, que ha sido llamado tal vez para matizar el tema y que no se le dé un carácter tan fuerte. Hay ciertos temores para el socialismo, entonces se habla del liberalismo social, nada más. Este liberalismo social surge también en Europa, y aquí tiene muy distinguidos representantes. En Europa, Stuart Mill habla de cómo hay esta serie de intelectuales que consideran que la libertad es esencial, desde luego, para las personas, no se habla entonces de derechos humanos, pero sí, bueno, para el ser humano, sí, que es indispensable, y que el hombre ha estado dispuesto a perder la vida buscando la libertad, pero que además de esta libertad del individuo, busca
que también haya garantías para los grupos sociales, sin llegar al socialismo científico o marxista. Recordemos que pues, el manifiesto comunista se dio en 1848, sin llegar a la dictadura del proletariado, pero que sí haya una intervención del Estado para garantizar estos derechos sociales. Entonces, estas personas que no están contentas con un liberalismo únicamente individualista, con un liberalismo que no piensa en la sociedad en su conjunto, y dos que tampoco están de acuerdo en la pérdida de la libertad en pro del bienestar de la sociedad. Entonces, este término medio es el liberalismo social, y aquí en México pues vamos a tener, como decía yo, importantes representantes. En el liberalismo del siglo XIX, pues podemos distinguir 6 diferentes etapas. Evidentemente, el liberalismo insurgente, justamente, pues Hidalgo lo primero que va a ser la abolición de la esclavitud, entendiendo que no puede un hombre sojuzgar a otro, pero es un liberalismo heterodoxo, si lo comparamos con las ideas del liberalismo francés, puesto que seguirá aceptando la intolerancia religiosa. De hecho, las primeras constituciones de la primera mitad del siglo XIX, todas establecen intolerancia religiosa. Hay un segundo liberalismo, que es el encabezado por Valentín Gómez Farías y José María Luis Mora, que entienden que para que el Estado mexicano sea soberano, esto es la última instancia del poder en su territorio, requiere ser independiente de cualquier otra instancia, independiente de la Iglesia. Y entonces, y también de las corporaciones militares, de la corporación militar. Entonces empieza un intento de someter a la autoridad del Estado a estas corporaciones y de ejercer el patronato que habían dado los papas a los reyes de España, y que, de acuerdo a estos liberales, era un derecho del Estado soberano en su territorio. Desde luego, esto no fue aceptado por la jerarquía eclesiástica, y ahí empieza el gran tema, el tema capital de la historia política del siglo XIX, que no tienen, por ejemplo, nuestros vecinos del norte, porque ahí nunca hubo una iglesia hegemónica, sino siempre hubo pluralidad de iglesias. En cambio, aquí viene pues el problema iglesia-estado. La segunda reforma es un largo proceso que va de 55 a 60, y en medio de este proceso es donde vamos a encontrar al liberalismo social, como veremos adelante. Pero también hay otra cuarta etapa del liberalismo, que es la unión de la reforma liberal y la monarquía, que está representada por Maximiliano. Después vendrá la quinta etapa, que es ya el liberalismo radical, cuando se le dará el rango de constitucional a las leyes de reforma, y finalmente viene el periodo en que, a decir del propio Justo Sierra, el liberalismo se convirtió en liberalismo conservador. Dejó de ser un movimiento de cambio, un movimiento revolucionario, para convertirse en un movimiento conservador de la paz y del orden.
Ya había yo hablado del patronato real y vale la pena destacar que en todas las constituciones, todos los gobiernos de la primera mitad del siglo XIX buscaron ejercer ese patronato. Unos en forma independiente, como fueron los liberales de 1833, y otros negociando un concordato. No hubo posible arreglo porque después de los 11 años de guerra de independencia, pues hubo 15 años más de intentos diplomáticos porque se reconociera esa independencia por parte de España, no sin que hubiera también un intento de reconquista en 1829, y por otra parte hubo el rechazo de la Santa Sede de reconocer esa independencia. 3 papas siguieron exhortando a los mexicanos a aceptar la jurisdicción de Fernando VII. Ahí fue hasta Gregorio XVI en 1836 cuando se reconoce la independencia por ambos aliados, esto es, por la corona española y por la Santa Sede. Todas las constituciones de México antes de la de 57 establecieron la intolerancia religiosa como uno de sus primeros artículos, tanto el decreto constitucional de 1814 de Apatzingán como la Constitución Federal de 24, las 2 constituciones unitarias de 36 y de 43 y el restablecimiento con reformas de la Constitución de 24 en 1847. En el liberalismo insurgente se identificó el tema de la libertad con independencia. Esto pues nos parece ahora como muy obvio, pero no lo era a principios del siglo XIX. Consideran estos criollos insurgentes que no se puede ser libre si no se es independiente. Y no obstante, se presentan todas las libertades, la abolición de la esclavitud y demás, pero no la libertad de pensamiento. Sin embargo, sí hay planteamientos ya de orden social importante, como es el caso de los sentimientos de la nación, en donde Morelos habla de la necesidad de moderar la riqueza y la indigencia, como ya lo había declarado Hidalgo previamente, y en el decreto constitucional de la libertad de la América Mexicana se habla del tema de libertad como condición indispensable para que se dé la igualdad de todos los nacidos en estas tierras frente a la ley. Ahí están tomando la libertad pues desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Eso es la igualdad jurídica. En la primera reforma liberal, ahí se va a pretender ejercer el patronato por considerarlo un derecho de todo Estado soberano sobre todas las instituciones que estén en la jurisdicción de su territorio. De facto, empiezan a ejercer el patronato sin haber firmado un concordato con Roma. Viene la supresión de la Universidad Pontificia, se crea la Dirección de Instrucción Pública porque se considera, y esto es un tema que también nos remite a la Revolución Francesa, que el ciudadano, que no la ciudadana, lamentablemente a Olimpia de Gouges le costó la guillotina hablar de los derechos de las mujeres y ciudadanas, entonces nada más eran los ciudadanos, pero que los ciudadanos debían
de saber leer y escribir. Entonces, desde este tema que se plantea en la Revolución Francesa, veremos que las constituciones que se den posteriormente van a tener como tema de preocupación el de la educación. ¿Por qué? Porque para que la ciudadanía sea tal, tiene que saber leer y escribir. Y entonces, en ese sentido, es que Gómez Farías va a crear la Dirección de Instrucción Pública para el Distrito Federal y los territorios, ya que está en vigor la Constitución Federal de 1824. Se forma una biblioteca nacional, se establecen escuelas normales, o sea, el tema educativo está vinculado al bien de la sociedad. Este intento reformista, como recordarán, bueno, pues va a ser echado por tierra al grito de religión y fueros, que era el lema del Partido Conservador. El Partido Conservador, que fue bautizado con este nombre por Lucas Alamán, pues pugnaba por conservar el status quo, sobre todo las tradiciones religiosas, y en ese sentido echaron abajo la reforma de Mora y Gómez Farías, y Santana regresó y puso a Clemente de Jesús Munguía para que derogara todo lo que se había establecido. Después viene el segundo proceso, el tercer proceso de reforma, bueno, el tercer momento de liberalismo, segundo de reforma, perdón, que es el que va de 55 a 60, como mencionaba yo, y ahí se da un movimiento revolucionario para acabar con la era santanista, y llega una tercera generación de liberales dispuesta a hacer, y así ellos lo escriben en sus textos, por eso se habla de la reforma de la sociedad. O sea, quieren reformar a la sociedad y empiezan a dar, antes de la Constitución de 57, una serie de medidas reformistas muy moderadas. Por ejemplo, la ley Lerdo, de desamortización de los bienes en manos de corporaciones, es una ley que retoma lo que habían planteado hacer en 33, secularizar lo que se llamaba los bienes en manos muertas para reactivar la economía. No se plantea en ese momento la nacionalización, sino la secularización de los bienes del clero. Hubo desde entonces un debate entre Lerdo y Ocampo, porque Ocampo no estaba de acuerdo con que se secularizara. Él consideraba que debería de nacionalizarse. ¿Con qué argumento? Pues con el argumento de que los bienes que tenía bajo su cuidado el clero no eran producto del trabajo de los propios clérigos, sino habían sido donados por los fieles, por la población. Y se los habían donado para que se hiciera cargo de una serie de funciones sociales que ahora el Estado tenía que enfrentar y financiar. Entonces, el argumento de Ocampo era, no hay que secularizar, sino nacionalizar, porque ahora es el Estado el que debe impartir educación, por ejemplo, y por lo tanto, estos bienes pues los requiere para cumplir con esa función. Sin embargo, en este debate pues gana Lerdo primero, se emite la ley Lerdo, que después es incorporada a la Constitución y que ha servido de caballito de batalla para satanizar al liberalismo decimonónico, afirmando que con la ley Lerdo se acabó con las comunidades indígenas. Cosa que verdaderamente, si vemos nosotros estado por estado de la República, pues no se sostiene. Por ejemplo, en Morelos,
pues las comunidades indígenas habían perdido sus propiedades desde la colonia. Y no tiene nada que ver, la ley Lerdo nunca estuvo en vigor en el estado de Morelos, en el actual estado de Morelos. Es importante este ejemplo porque es la cuna del agrarismo mexicano. ¿Qué pasa con la ley Lerdo? Pues imagínense ustedes, si no se había cumplido ninguna de las constituciones anteriores cabalmente, difícilmente se podía cumplir la ley Lerdo en un periodo tan breve de vigencia, porque pasa a la Constitución de 57 y la Constitución de 57 es desconocida en 58. Y entonces pues viene la guerra civil de 3 años y después viene la ocupación francesa de 5 y después viene el triunfo de la República, que supuestamente entonces se podría haber puesto en práctica esta ley. Sin embargo, hubo una serie de razones que hacían imposible su práctica cabal. Bueno, recordemos que Juárez no tuvo un solo día de paz en el periodo de 67 hasta que se murió. Por eso es que el día que muere, al único que recibe en acuerdo es al ministro de Guerra. ¿Por qué? Porque seguían los movimientos armados. No se había pacificado el país, no se acabó con los conservadores el día que fueron fusilados Maximiliano, Miramón y Mejía. Y si a esto le añadimos que había un conflicto con el Congreso, que no pudo dar Juárez ni siquiera rango de constitucional a las leyes de reforma, pues es muy difícil de creer que en cambio la ley Lerdo sí estaba acabando con todas las comunidades indígenas que quedaban en el territorio nacional. Pero bueno, el hecho es que esta idea de los liberales, que no era solo de Lerdo, sino era del liberalismo europeo en ese tiempo y en todas partes, era que había que hacer propietarios a los indígenas. Ellos consideraban, el liberalismo ortodoxo, que las tierras comunitarias eran poco productivas y que para que los indígenas se volvieran productivos tenían que ser propietarios, sentir que era suya esa parcela y que por lo tanto iban a trabajarla de manera que hubiera un remanente y esto iba a reactivar la economía. Esta idea no la compartían los liberales sociales de también la misma época. Hubo quienes, así como Campo había polemizado con Lerdo, pues hubo otros personajes que estuvieron en desacuerdo completamente con esta idea del liberalismo individualista que quería ser propietarios a título individual a los miembros de las comunidades indígenas. Y ese es el caso de los personajes como Ponciano Arriaga, Ignacio Ramírez, Isidoro Olvera y José María Castillo Velasco. Ellos, en el constituyente de 57, plantearon los problemas que había en la tierra, la mala distribución de la propiedad territorial. Denunciaron los monopolios, la explotación de los peones acasillados, todos estos temas que al no resolverse a mediados del siglo XIX, pues desde luego van increciendo y van a agravarse después con la ley de terrenos baldíos en el periodo porfirista y pues a desencadenar en la revolución. Estas ideas, pues vamos a verlas de cada uno de ellos. Empecemos con José María Castillo Velasco. Él plantea en junio de 1856 que de nada servirá reconocer la libertad municipal si no se arregla el problema de la tierra, que es el origen de todos nuestros males.
o sea, todo lo que nos va a decir después don Andrés Molina Enríquez en los grandes problemas nacionales en 1909, pues José María Castillo Velasco lo dijo en 1856. Entonces, él habló de la necesidad de darles tierras concretamente a los indígenas, y que desde luego hubiera libertad municipal. Imagínense que muchísimo antes de que Carranza planteara el municipio libre, por decir que esta libertad era la célula principal de la soberanía popular. Otro de los liberales socialistas del constituyente de 57, pues es Ponciano Arriaga, que inclusive llegó a decir que la Constitución, es muy bonita la definición, que dice que la Constitución, dice, debe ser la ley de la tierra. Así como después Heriberto Jara va a decir en 17 que la Constitución es la síntesis de los anhelos del pueblo. Pero aquí dice concretamente, el problema es la tierra. Y vamos, evidentemente estos liberales socialistas fueron una minoría, pero por eso nos dejaron sus votos particulares para asentar pues su disidencia con lo que finalmente quedó en la Constitución. Y en el voto particular sobre la propiedad de Ponciano Arriaga, habla específicamente de los indígenas, que son los sirvientes del campo, que viven enajenados para toda su vida. Y no solamente esto, sino que los liberales socialistas también ponen el dedo en la llaga en el tema de la omisión de los derechos de las mujeres. Y menciona, hubo un debate terrible con un señor Escobar que decía que las mujeres éramos cosas. Textualmente lo dijo en los debates del constituyente. Entonces Ponciano Arriaga señala que las mujeres no son cosas, y que si considera que son cosas, pues que entonces puede llevarse a 7 mujeres a su casa como si se llevara a 7 sillas. Bueno, estas discusiones prácticamente han pasado inadvertidas y se habla de los liberales preocupados por la propiedad privada y desposeyendo a los indígenas, y se olvida de todo esto, que me pareció muy importante traerlo esta noche aquí para ustedes. Ignacio Ramírez es otro de los liberales socialistas, y él habla en contra justamente de la secularización de los bienes de las corporaciones civiles y religiosas, porque dice, los indígenas no tienen recursos para comprar esas tierras, por lo tanto va a ser un verdadero fracaso y no van a convertírseles en propietarios, como en efecto sucedió. No funcionó semejante proyecto. Habla indirectamente de que no se debe de parcelar la tierra de las comunidades, porque él, como indígena que era, entendía pues la forma comunitaria en que estaban organizadas las comunidades, y por eso sabía que esto rompía su forma de organización. Y también fue un gran defensor de las mujeres, inclusive desde antes de 57, había escrito un ensayo magnífico en el cual hablaba de que las mujeres pasaban por 3 etapas. En la primera, todas nacían esclavas. En la segunda, eran liberadas algunas por sus parejas, y la tercera era a la etapa que llegaban muy pocas, que se liberaban a sí mismas.
Y aquí también en el Constituyente de 57 señaló que se estaba haciendo una gran omisión al no incorporar el tema de las mujeres, y también habló de los niños y de los llamados hijos naturales. Otro, el liberal socialista, fue Isidoro Olvera. Él argumentó, o sea, no lo habría podido hacer mejor después Zapata, que todos los hombres deberían de poseer tierra, y propuso una ley orgánica para redistribuir las tierras y ponerle límite a la propiedad, precisamente para que no hubiera la escandalosa usurpación que dice había y la formación de latifundios. Estas ideas tan avanzadas, pues sin embargo, no quedaron en la Constitución. No solo eso, sino que la mayoría, bueno, conservadores, moderados y liberales puros, que no eran los liberales socialistas, pues ganaron la votación para incorporar la ley Lerdo, pero además para quitarle el artículo 8º a la ley Lerdo. En el artículo 8º se eximía de repartirse a las tierras ejidales. Y a veces me llama la atención que cuando se habla de la ley Lerdo, pues no la leen, no la han leído, y entonces nada más se repite lo que dicen otros autores secundarios. En la Constitución de 57, pues sabemos que va a ser cuestionada inmediatamente por la jerarquía eclesiástica, que saca su arma más poderosa, la excomunión ipso facto, para todo aquel que jure la Constitución, que haya jurado y que no se arrepienta de ello, no se le dará ningún sacramento. En fin, bueno, pues viene desde luego la guerra civil de 3 años, en la que la jerarquía eclesiástica apoyará y financiará a los conservadores, y después apoyará a la intervención francesa y al Segundo Imperio. No obstante, en este periodo empieza a darse medidas de los propios gobiernos liberales, de acuerdo a la Constitución de 57, para evitar que se quite los terrenos a los indígenas. Hay una circular dada por Comonfort en 57, antes de su golpe de Estado, para reglamentar el tema de los terrenos, y después Juárez va de nueva cuenta a intervenir para que se reparta entre los indígenas la propiedad particular en esa circular del 5 de septiembre de 1859. En este proceso, pues sabemos que el país se escindió, que hubo 2 gobiernos, viene el imperio de Maximiliano, y resulta que a los conservadores, y esto solamente lo vio Francisco Miranda, el brazo derecho de Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, que se habían equivocado, pues porque habían puesto literalmente a la iglesia en manos de Lutero, ya que pues fueron a tocar las puertas de Napoleón III, que era un orgulloso descendiente de la Revolución Francesa, un Bonaparte, que sometió a la iglesia francesa dentro de sus territorios, y él puso a otro liberal, como fue el caso de Maximiliano. Entonces Maximiliano viene a ratificar las ideas de los liberales puros, pues viene a ratificar todas las leyes de reforma dadas por Juárez de 59-60, y también viene a retomar una actitud proteccionista
hacia las comunidades indígenas. Él estaba persuadido, y así hay una carta de Leopoldo de Bélgica donde le dice que los verdaderos dueños de estas tierras son los indígenas y que si se los logra conquistar, ya con esto consolida su imperio. Y por eso es que él va pues, a dar una serie de los decretos, es el único gobernante en el siglo XIX mexicano que traduzca a lenguas indígenas, concretamente al náhuatl, sus decretos, y viene también con ideas de un socialista utópico austriaco, que era su inspiración, digamos, que es Leopoldo von Stein. Entonces viene a crear una serie de instituciones sociales para protección específicamente de los indígenas. Y aunque no les llama así, pues la Junta Protectora de Clases Menesterosas estudia cómo puede mejorarse su condición, se da la ley de liberalización del peonaje y va a dar una ley agraria para evitar los latifundios. Entonces, tiene conciencia de que esta mala distribución de la tierra, como lo habían dicho en 57, era pues el origen de la miseria de la mayoría de la población. Además, claro, como socialista utópico, habla de que hay una obligación moral de los dueños de las haciendas, de los dueños de las fábricas, de darles pues, educación a los hijos de sus trabajadores, de cubrir los daños por enfermedad, en fin, que pudieran tener en el trabajo. Toda esta visión de los liberales sociales la trae Maximiliano, con lo cual viene a continuar con ese proceso que vamos a ver que va a llegar hasta la Revolución Mexicana. En el periodo porfirista, bueno, pues ya comentábamos que el liberalismo deja de ser revolucionario, un movimiento de cambio para ser conservador, con el lema poca política y mucha administración. No se van a abolir las leyes de reforma, pero tampoco se van a poner en práctica en forma radical como lo había hecho Sebastián Lerdo de Tejada, y pues viene sí una mayor concentración de la tierra, puesto que las propuestas de Arriaga, Ramírez, Castillo Velasco, Isidoro Olvera, pues no habían estado en la Constitución y por lo tanto la concentración de la riqueza continúa, sobre todo con la ley de terrenos baldíos. Esta pues desigualdad y concentración no solamente de la riqueza, sino también del poder, pues lleva al proceso revolucionario, en el que tanto los fundadores del Círculo Liberal Ponciano Arriaga, que precisamente se llaman Círculo Liberal Ponciano Arriaga, fundados por Camilo Arriaga, sobrino de Ponciano en San Luis Potosí, es de donde viene el Partido Liberal. Y ellos mismos se hacen herederos de este liberalismo social que había quedado pendiente, sin plasmarse en la Constitución de 57. Pero no solamente ellos y después los propios magonistas que se van a desprender, va a venir una división entre ellos y otros miembros del Partido Liberal que se van con Madero, sino el propio Madero, los zapatistas. Zapata cita en el Plan de Ayala al Gran Juárez, por ejemplo. O sea, hay una continuidad y se retoman pues estas ideas que habían quedado pendientes. En el Partido Liberal, bueno, pues primero se va a plantear que la dictadura ha dejado de poner en práctica las leyes de reforma y después hace un llamado
para que se vuelva al pensamiento de los Ramírez, dicen textualmente en el Manifiesto del Partido Liberal de 1903, los Ramírez, los Arriaga, los Lerdo, los Ocampo, los Prieto, los Gómez Farías y los Altamirano. Y el programa del Partido Liberal pues va a dar sin duda pues los planteamientos más radicales e importantes del inicio de la Revolución Mexicana. Aquí se incorpora otro tema al de los liberales sociales o liberalismo agrario del siglo XIX mexicano, que es el tema de los trabajadores, que no se planteó en el Constituyente de 57 porque todavía no era un problema, porque apenas estaba en el proceso de iniciar pues el trabajo. Había algunas fábricas, pero artesanales, pero este proceso va en aumento y llega a su culminación pues en el periodo porfirista, y entonces el tema de la distribución de tierras será un tema central, pero también las condiciones del trabajador, con 8 horas, salario mínimo. Inclusive es importante decirlo, en el programa del Partido Liberal de 1906 se incorpora también el tema de las mujeres, y un tema que es increíble, pero que todavía no hemos resuelto hasta el tiempo presente, que es el de las trabajadoras domésticas. El tema del trabajo doméstico está contemplado en el programa del Partido Liberal de 1906. Y desde luego, pues el tema de la tierra y su distribución. El maderismo también va a tocar el tema de la distribución de la tierra, es por eso que los zapatistas se incorporan al movimiento de Madero, y después pues ya sabemos que se sienten traicionados por Madero en tiempos del gobierno de León de la Barra, y por esa razón van a sacar el plan de Ayala cuando tenga un par de semanas de haber tomado posesión el presidente Madero. Hay que recordar que Madero formó la Comisión Nacional Agraria, en la cual se fraccionarían las tierras ociosas que se venderían a pequeños propietarios, que las pagarían a 20 años con 6% de interés. El plan de Ayala, como ya había yo dicho, pues retoma el tema del inmortal Juárez, que se aplicarán las leyes de desamortización siguiendo el ejemplo de lo que había hecho Juárez. Y bueno, pues es ciertamente el programa fundamental del agrarismo mexicano el que presenta el plan de Ayala. En el constitucionalismo, si bien en el plan de Guadalupe no se había establecido en principio reformas sociales, porque de lo que se trataba era de acabar con Huerta después del asesinato del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez. Sin embargo, desde el discurso de Hermosillo, Carranza va a hablar de la necesidad de hacer estas reformas sociales y señala que no solamente se trata de acabar con el usurpador, sino que después vendrá la lucha de clases para lograr el equilibrio de la economía y acabar con los poderosos, dice textualmente, y pues viene otra vez a repetir lo mismo de moderar la riqueza y acabar con la indigencia que venía desde Hidalgo y Morelos. Él da la ley agraria el 6 de enero de 1915 y habla, y casi podríamos decir que son los mismos discursos que les presenté de Arriaga, de Castillo Velasco y de Ignacio Ramírez,
que la concentración de la propiedad en pocas manos pues tiene a la gran masa de la población en la pobreza y que se tienen que alquilar su trabajo a vil precio, viviendo siempre en la miseria. Esta ley redactada por Luis Cabrera pues nos recuerda y da la continuidad de este liberalismo social que estamos viendo en esta noche. Los constituyentes de 1916-17, pues desde luego Múgica y los otros jacobinos van a reivindicar el liberalismo social de Arriaga y de Ramírez y van a hablar de la necesidad de reivindicar todas las propiedades de las que han sido despojados pues los indígenas por las leyes de los poderosos. Así quedará pues el artículo 27 constitucional, en los cuales ya finalmente se va a hacer lo que hubieran querido los liberales socialistas del siglo XIX, no nada más garantizar las libertades individuales, sino, como dice el artículo 27 constitucional, los derechos superiores de la sociedad representada por el Estado para regular su repartición, su uso y su conservación. Y bueno, el tema del artículo 123, que ya vemos que esto no se planteó en el siglo XIX por las razones expuestas. Se cambia el tema de la enseñanza, la libertad de enseñanza que habían defendido los liberales, incluso los liberales sociales. Hubo quienes no estuvieron de acuerdo, pero fueron una minoría, para que hubiera educación vigilada por el Estado. En 57 se dio una gran discusión, es muy interesante ver, este sería tema de otra conferencia, el tema de la educación fue un tema central que se discutió, el más discutido en 57 y el más discutido en 17. Es más, fueron sesiones de 3 días, porque fue una sesión que se continuó durante varios días y a la única sesión que acudió Carranza. Y la situación fue que en 57 los liberales puros señalaron que cómo podían ser liberales puros si ponían alguna limitación a la enseñanza con la vigilancia del Estado. Pero después de las experiencias históricas que habían tenido los liberales, con el financiamiento de Pelagio Antonio Labastida y Dávalos del primer ejército armado de los conservadores en contra de la Ley Juárez, desde 55, que da lugar a la primera intervención de los bienes del clero por el moderado de Comonfort. Bueno, pues de ahí en adelante, pues vieron la excomunión a los que habían jurado la Constitución de 57, el apoyo de la Iglesia con Te Deums, bajo palio recibieron a Forey en Puebla, el repique de campanas a cada triunfo francés. En fin, entonces ante todo esto y lo acontecido en la dictadura porfirista, en donde se dio una connivencia entre la dictadura y la jerarquía eclesiástica, tuvieron muy buena relación don Porfirio y don Pelagio, y después pues viene la condena de la jerarquía eclesiástica a la propia revolución, al gobierno de Madero, que es caótico, ellos refuerzan esta idea, y el apoyo decidido a la contrarrevolución y a la dictadura de Huerta. Pues entonces, claro, los constitucionalistas ven a la jerarquía eclesiástica como su enemiga, y ahí, bueno, pues es Múgica el que dice definitivamente no se puede dejar la libertad de enseñanza que dejaron en 57, porque ya ven cómo les fue. O sea, hay que ver la experiencia histórica y por lo tanto el Estado
tiene que establecer la laicidad de la educación y vigilar que así sea, tanto en las instalaciones públicas como en las instalaciones privadas. Así quedó originalmente la Constitución de 17 hasta la reforma de 1992. Para concluir, pues quisiera yo quedarnos con esta reflexión de Ponciano Arriaga, que ha sido llamado el padre de la Constitución de 57 con mucha razón, cuando él dice: el pueblo no puede ser libre ni republicano, ni mucho menos venturoso, por más que 100 constituciones y millones de leyes proclamen derechos abstractos, teorías bellísimas, pero impracticables, en consecuencia del absurdo sistema económico de la sociedad. Esto creo que es la esencia de los liberales socialistas. En otro discurso, Ponciano Arriaga dijo: toda constitución es letra muerta mientras el pueblo tiene hambre. Muchas gracias por su atención.